Tengo el remedio. 7 de la mañana, 43 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy nos acompaña el doctor Jairo Bejarano, nutricionista, para hablar de toda esta temporada de Navidad y fin de año que ya se siente en diferentes puntos del territorio nacional. Aquí en Bogotá, los trancones todavía no han mermado. Doctor, gracias por acompañarnos. Pero bueno, vamos a hablar de esto, de cómo alimentarnos en diciembre. Así es, doctor Jairo Bejarano, gracias por estar con nosotros, nutricionista. Y bueno, ¿cuáles son esos consejos clave que le podemos entregar a la ciudadanía para disfrutar como se ha disfrutado tradicionalmente de estas fechas, pero cuidando, por supuesto, nuestra alimentación? Bienvenido. Gracias. Bueno, como siempre, un placer para ustedes estar con ustedes. Este es un tema que generalmente siempre causa polémica porque en diciembre nos desordenamos. Es algo común desde las oficinas, desde nuestros entornos de hogar y obviamente todas las fiestas que se generan para despedir el año, y pues es común que usemos un poco los alimentos. Una de las grandes preocupaciones que tenemos, y que esos son los estudios que realiza el Instituto Nacional de Salud a través de los datos de urgencias o de la atención en medicina general, es las intoxicaciones alimentarias, las infecciones de tipo alimentario, que generalmente se conocen como las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cuáles son las causas? Siempre hay unas causas. El agua. ¿Así? El agua es el componente principal de todos los alimentos y es una necesidad vital para el ser humano. Pero lastimosamente no hay algunas fuentes, sobre todo cuando hay preparación de alimentación a gran escala, que es muy común por esta época, y el agua no es bien tratada. Segundo, por el racionamiento, aunque pues ya el alcalde nos dijo que hay una franja en donde va a disminuir porque muchos de nosotros salimos de Bogotá. Del 23 al 6. Previamente, las personas que se quedan en Bogotá pues han comprado muchos de estos alimentos. Algo clave que generalmente ocurre con ciertas preparaciones que tienen muchos ingredientes es precisamente la manipulación. Y si vamos a expendios que son comunes en cuanto a la cantidad o a la oferta que nos dan, pues encontramos que no sabemos, primero, la procedencia de los ingredientes. Es como un enigma para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en que las personas que manipulan, manufacturan alimentos, pues las han comprado en los sitios que son. Y no siempre pasa. Entonces ya tenemos un primer riesgo. Segundo, ¿cuántas personas lo manipularon? Entre más ingredientes, es más peligroso. O sea que este tipo de productos, como son los embutidos, algunas carnes que son procesadas con frutas, con vegetales, con huevo, y que generalmente nosotros pues comúnmente las comemos en la cena de Navidad o Año Nuevo. Personas que se dedican a hacer muchísimos tamales, que también tienen muchos ingredientes y que en ocasiones, bueno, digamos que la salida de estos o la compra por parte del consumidor es alta. Pero sin embargo a veces hacen reservas en donde no utilizan bien lo que es la cadena de frío. O sea, la refrigeración y la congelación es clave en este momento. Y entonces ahí es un llamado de atención y en ningún momento es una sanción para este grupo de personas que se dedican al comercio informal en las calles, que hay muchos alimentos que requieren frío y son expuestos normalmente pues al consumidor, al ambiente, en ciertos lugares donde el tráfico de personas, el tráfico de vehículos y el material particulado normal que hay en el ambiente, y esto lleva a que las personas pues los compren, generalmente son a precios un poco más bajos, y esto nos lleva pues a hacer un riesgo muy alto en la salud pública, y eso lo vemos ¿en dónde? En urgencias, aunque hay otra situación. No necesariamente quiere decir que se me dé una diarrea el 25, el 31 o el primero es porque ya hay una intoxicación, una infección. No, de ninguna manera. Es que hay personas que hacen tantas mezclas de alimentos con licores también, que generalmente la reacción del sistema digestivo, generalmente el colon, es una diarrea. Pero como que no se puede combinar con el licor, por ejemplo, buñuelitos, sí. No, sí, en ningún momento estoy diciendo que no lo hagan. Lo que pasa es que hay personas que ya tienen una susceptibilidad digestiva por enfermedades previas, una gastritis, un colon irritable, y que es muy común desde ahora, o sea, ya desde previo a la Navidad, al Año Nuevo, pues, hombre, nos ofrecen en toda parte. Y esto lleva pues a que se sobrecargue el sistema digestivo y cause este tipo de síntomas. Okay. Doctor, y yo que lo iba a invitar el 25 a comer tamal con pavo. ¿Va o no va? Doctor. No, va perfectamente, hay que aceptar esas invitaciones. Bueno, doctor, cuénteme, las frutas también se consumen mucho en estas tortas que son tradicionales de estas fechas, pero usted mencionaba hace poco la combinación de las frutas con carnes frías y también la combinación de estos jugos con licor. ¿Cuál es esa recomendación? Sí, esos son comidas tradicionales para esta época.
Recordemos una cosa, miren, los alimentos de alto riesgo en salud pública tienen mucho contenido de agua, o mejor, humedad. Entonces, estas carnes mezcladas tienen mucha humedad, las frutas tienen mucha humedad, las frutas están dentro del grupo de alimentos de alto peligro en salud pública. ¿Ah, sí? Y uno diría que no, y es por el contenido de agua. Y también por el contenido de azúcar. O sea, son ingredientes muy apetecidos por los microorganismos, porque ahí es donde facilita el crecimiento y reproducción, claro. Y entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de mezclas, pues generalmente, aunque no nos lo dicen, a menos que sean superficies en donde hay una etiqueta que diga consérvese en frío, ¿cierto?, a tanta temperatura. O que generalmente, y también es un común de las alertas de estas etiquetas, de productores pues que cumplen con la regulación colombiana, que refieren después de abrirse, consumas en el tiempo más rápido posible. Eso es clave también. Pero les digo, eso es un tema de educación al consumidor que generalmente pues nosotros por simple instinto de compartir, no miramos pues la manipulación, no miramos la procedencia de los alimentos y esto lleva pues a que nosotros pues hagamos un efecto pues un poco molesto en nuestro sistema digestivo, llevando a veces a arruinar nuestro cierre de Navidad y cierre de año. Doctor, aquí nos preguntan por redes sociales que si es verdad que no se puede consumir piña, sandía con el licor. O la patilla. Hay muchos mitos alrededor de esas mezclas de la fruta, como la sandía con el licor, y a veces de la piña también, ¿cierto? Con leche o con el licor. Pero no es cierto, se necesita consumir una piña colada, una cantidad de fruta con licor para que haga un efecto negativo. ¿Pero si le puede hacer daño? Hablan del arsénico, pero es que me tocaría comerme una patilla de este tamaño con licor para que me haga un efecto. Y aún así... Okay. Hay más mitos. Doctor, hay una tradición, ustedes me dirán si estoy equivocada, y es que uno lo invitan a una reunión de olla y le dicen, lleve la presa. Y cada uno lleva su presita, luego no le toca a uno la presita que uno eligió como para comerse, pero casi que directamente al sancocho, ¿no? Porque el que lleva Lali le toca pechuga, ¿no? No, es terrible. Ah, no, bien. Doctor, ¿cuál es esa recomendación? Sabemos que todo esto son tradiciones, que lo vivimos en familia, con amigos, pero allí puede empezar también un problema digestivo en estas fechas donde uno tiene que estar como un roble. El pollo siempre está asociado a una enfermedad que se llama salmonelosis. Todos los alimentos, sobre todo los tejidos de animales, siempre van a tener un peligro alto en salud pública, bueno, en mi salud. Y la manipulación y obviamente lavarlo previamente, al yo lavarlo y estar en una cocina en donde hay otro tipo de ingredientes, puede ser un factor mucho más riesgoso para el resto de alimentos, que es lo que llamamos contaminación cruzada. Entonces, generalmente estas presas que yo digo, bueno, puede haber sufrido mucha manipulación, pero por métodos de cocción, o sea, de altas temperaturas, sí, por mucho tiempo, disminuye bastante el riesgo. Yo creo que no todo el mundo no va a llegar con la neverita para que también la cadena de frío. Ahí hay un buen punto, ojo, la cadena de frío. Perder esa cadena de frío es muy peligroso. ¿Ya? Siempre lo que son carnes, pollos, pescados, en general, mariscos, pues necesitan de una cadena de frío. Por eso es tan importante cuando yo los compre, pues en el tiempo más breve posible, llevarlo a la casa y seguir la cadena de frío o cocinarlos inmediatamente. Doctor, a menos, ¿cierto?, que vengan empacados al vacío, que ya hay un método de seguridad alrededor de ese empacado. Doctor, se nos acaba el tiempo. En 15 segunditos la recomendación para comer bien en esta temporada de Navidad, porque todo el mundo se desordena, o por lo general. Y no hacen dieta. Primero, pequeñas porciones. No reciban tantos alimentos de tantos sitios, porque obviamente aumentan el riesgo de alguna enfermedad transmitida por alimentos. Hidrátense bastante, no coman tan altas horas de la noche, aunque es difícil el 24 y el 31, pero bueno, traten de no abusar de los alimentos, o sea, disfrútenlo en pequeñas cantidades y identifiquen de pronto por ahí zonas de riesgo, que es agarrar los alimentos con las manos, le dan uno el buñuelo así con la mano y uno no sabe dónde tuvieron esas manos previamente, etcétera, y agua potable, ¿no? Vean que compren en sitios seguros, que ustedes vean que definitivamente su instinto de consumidor diga, oiga, sí, que es como seguro, comprémoslo, ¿vale? Ok. Doctor Jairo Bejarano, gracias por acompañarnos en este espacio nutricionista con esas recomendaciones tan puntuales. No habíamos pensado en el agua, pero mire usted, hay que tener muy abiertos los sentidos para entender que en cualquier momento nos podemos intoxicar. Y comer de todo, pero poquito. Poquito. Doctor, gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.